Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablar de las drogas. Si bien la palabra droga tiene un significado amplio, vamos a llamar droga a los efectos de este podcast a todo tipo de sustancia natural o sintética que se utilice con la intención de actuar sobre el sistema nervioso en forma psicoactiva. Es decir, con el fin de aliviar un dolor físico, potenciar el desarrollo físico o el intelectual, alterar el estado de ánimo, experimentar nuevas sensaciones y estados modificados de conciencia. Y se llama alucinógenos a cierto tipo de sustancias que causan alteraciones más profundas en esta percepción de la realidad física. Las personas ven imágenes, escuchan cosas, experimentan sensaciones muy distintas a las propias de la vigilia. Generalmente la palabra droga se utiliza con una connotación negativa, en forma más restringida a las sustancias cuyo consumo reiterado puede crear dependencia o tener efectos secundarios indeseados, sean legales o ilegales o no aprobadas por la ley, sean naturales o sintéticas. Nuestro cerebro es el laboratorio de químicos más sofisticado de todo el planeta. Es como si nuestra mente fuera el software y el cerebro fuera el hardware, la parte física, como la máquina del laboratorio, la que produce los químicos. Y es a través de nuestra mente, con los pensamientos y las emociones, que se envían mensajes al cerebro para producir los diferentes tipos de químicos. Es decir, nosotros, que somos el alma, utilizamos nuestra mente como un software para enviarle señales al cerebro, que es como la computadora física, para que produzca, que a consecuencia reacciona y produce todos los químicos correspondientes a estos pensamientos y estas emociones. Entonces, si utilizamos bien nuestra mente, vamos a poder producir los químicos que queramos. Pero el tema es que la mayoría de los seres humanos no manejamos bien nuestra mente y nuestras emociones, por lo que producimos los químicos incorrectamente, algunos de más, otros de menos. Y entonces introducimos sustancias en forma externa para compensar, que por supuesto ayuda en el momento, pero hay que trabajar la parte interna para poder controlar, dirigir nuestra mente y nuestros pensamientos y no necesitar compensar nada externamente, o por lo menos compensar lo menos posible. Entonces, ¿a qué llamamos droga y a qué llamamos medicina? Esto es un tema semántico y de creencias. Lo que para algunos es droga, para otros es medicina. Para algunos el ayahuasca es una droga y para otros es una medicina. Para algunos es un antidepresivo, es una medicina, para otros es una droga. Para algunos son todos medicinas, para otros son todo drogas. Algunos consideran que los antidepresivos son solo los autorizados legalmente y fabricados por laboratorios, y otros prefieren más las sustancias naturales. Pero hay sustancias muy buenas y otras no tanto. En general, las sustancias psicoactivas modifican el desarrollo de la sinapsis neuronal. Algunas lo obstaculizan y hasta neutralizan y otras generan diferentes conexiones, como que abren otras nuevas conexiones. Hay sustancias que tienen efectos negativos soportables a pequeñas dosis por el cuerpo y el cerebro, pero que si hay un exceso se generan daños. Existen quienes toman las dosis correctas y quienes no toman las dosis correctas. Y esto pasa tanto con un medicamento de laboratorio, con el alcohol, con un cigarrillo, con una planta o con cualquier droga. De la misma manera que se toman medicamentos legales de manera responsable e irresponsable, lo mismo sucede con las demás drogas. Hay sustancias que generan una dependencia física muy fuerte y otras que no. Con solo ver cómo terminan las personas que abusan de cada sustancia, ya sabemos cuáles son los daños que provoca en su mente, en su cuerpo, en su entorno. Y si bien hoy ya la ciencia probó que las neuronas del cerebro de un adulto tienen la capacidad de regenerar nuevas células cerebrales, todo depende de cada persona, de cada tipo de droga y de las dosis ingeridas. El consumo de algunas de estas sustancias debilita el campo energético y sistema inmunológico de algunas personas, mientras que en otras como que se ve fortalecida su energía luego de algunas experiencias enriquecedoras con sustancias psicoactivas o espirituales. Pero también es bueno, creo, salir de los perjuicios, informarse y que cada uno de nosotros analice los efectos negativos y positivos que cada sustancia que ingiere, que tome su decisión. Y no podemos juzgar a nadie por eso. Y también depende de cada personalidad, de cada persona, de su estado físico, mental, espiritual. Es un poco relativo porque depende de cada ser humano, sus circunstancias, su patología, su genética, su estado de salud general, su edad, su grado de evolución espiritual, su información, su conocimiento y tantas otras cosas.
Hay personas que tienen más tendencias adictivas que otras. Algunas manejan más responsablemente el consumo y las dosis de algunas de estas sustancias que otras. Esto depende de las características físicas y mentales de cada persona en cada momento, del tipo de droga y de las dosis ingeridas. Cada persona se va a relacionar con la sustancia según sea su estructura mental, su personalidad, sus creencias, sus miedos, su objetivo al consumirla. Si quiere llenar un vacío, escapar, sanar o solo divertirse un rato. Hay personas que consumen sustancias todos los días, todo el día, y este pasa a ser como su estado normal, estar colocados como en mi estado normal de vigilia. Y hay otras que solo lo hacen en forma muy frecuente y algunas que solamente un par de veces al año o algunas solamente un par de veces en la vida. Y todo abuso es para llenar un vacío. El problema de las personalidades adictivas es querer llenar ese vacío afectivo, querer evadirse de la realidad. Y que se obsesionan con cualquier cosa para llenarlo, con comida, con alcohol, con sexo, con trabajo, con deportes, con hobbies, con drogas autorizadas, con drogas prohibidas, psicoactivas, no psicoactivas, con cualquier cosa. Pero todo esto es tapar sensorialmente el dolor y la angustia por unos minutos, luego viene el vacío de vuelta y así arranca el círculo vicioso, porque no es trabajando tu interior. Ese vacío no lo puedes tapar con sustancias externas. Se llena día a día, desde adentro, sanando tu niño interior, tu historia, tus memorias, volviendo a conectarte con el amor de los demás, con la fuente, con los demás seres, con los animales, la naturaleza. Es un trabajo diario. Y lo que buscamos es vivir profunda e intensamente esta experiencia de vida. Cada persona tiene su especial y única forma de lograrlo. Y las drogas son algunos de estos caminos. Son una forma más de búsqueda de estas experiencias de vida. Algunos prefieren las drogas legales de laboratorio, siguiendo sus estándares culturales y creencias. Otros consideran que estas leyes fueron aprobadas mediante negociaciones de políticos con laboratorios y que todos los estudios científicos que los avalan fueron financiados y manipulados por estos laboratorios. Hay otros que usan las sustancias psicoactivas naturales y otras prefieren las sintéticas. Algunos las usan todos los días, algunos una vez por año, otros cada 6 meses, otros algunas veces en la vida, solo cuando se dio una oportunidad, y otros una sola vez. Algunos las usan como escape de su realidad, otros las usan como un sentido de conexión espiritual y experimentación de otras dimensiones. Algunos las usan para autodestruirse y otros experimentan como fuente de inspiración y creatividad. Algunos las usan para anestesiar su sensibilidad por un rato, para no sentir dolor, y otros para subirla, para sentir la conexión. Y si alguien usa alguna de estas sustancias y le sirve para frenar por un rato toda su tortura mental, ¿quién puede decir que eso está mal? Que la tome, que tome su medicina, que sea más feliz, que tenga más paz. Hay mucha gente muy estresada que tal vez lo necesita. ¿Quién puede decir que eso está mal? Cada cual lo experimenta y lo intenta solucionar a su manera, como puede, con sus creencias. Por supuesto que hay que tener cuidado en la sociedad para que tu estado alterado de conciencia no dañe a los demás, obviamente. Y también fundamentalmente informarnos, educarnos. Hoy ya no le podemos echar la culpa a ningún gobierno para informarnos, está todo en internet. Más la experiencia de amigos, conocidos, personales. Y cada cual va a elegir la fuente de información que quiera en forma libre, sin molestar a nadie. Este no es un tema moral, es una cuestión de si tu vida se hace mejor o se hace peor. Si te hace una vida más plena, una vida más triste, más miserable, si se expande tu conciencia de vida o si te limita, si te empiezas a llevar mejor con tu entorno, si te hace mejor persona. Al final está todo en cuál es tu estado de evolución, de conciencia, el estado de evolución de cada uno, de su personalidad, del tipo de droga que consume, de cómo la consume, en qué persona se convierte bajo la influencia de esa droga, y si dañas a otros o no, si sos constructivo o destructivo. Ver en qué tipo de persona te convierte cada sustancia. Y no me refiero a la productividad económica, sino ver si potencia tu luz o tu oscuridad. Pero al final todos estos viajes son transitorios. Y el encuentro con tu verdadero ser es conectar para adentro. Entonces es nuestro desafío día a día, con nuestro interior, lograr entrar un poco más en el éxtasis y el agradecimiento, sin necesidad de nada adicional. O hacerlo en plena conciencia, llevando tu alma y tu mente a ese estado de felicidad que haga que el cerebro logre segregar esos químicos de conexión y placer.
Hay muchas formas para hacerlo en forma natural, digamos, sin ningún tipo de sustancia. Con ejercicios de respiración, meditaciones, yoga, conexiones con la naturaleza, conocimiento espiritual, terapias, rituales espirituales, deportes, arte, investigaciones científicas y miles de otros caminos. Ir paso a paso disfrutando como este aprendizaje, estas experiencias y evolucionar. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo. Buenas noches.